Hola estudiantes de la DER, llegamos al cuarto y último video. Como les dije en el primero, antes de ver las reglas de acentuación de las palabras, pues era preciso repasar el diptongo, el triptongo, el hiato, la división silábica y la tilde diacrítica. Bueno, sí, que son temas necesarios para llegar hasta acá, las reglas de acentuación. Entonces, vamos. Bueno, primero en español tenemos diferentes clases de acentos, ¿verdad? El acento prosódico, que corresponde a la máxima entonación con que se pronuncia una sílaba determinada. El acento prosódico no se marca con un elemento, pues, gráfico. A diferencia, el acento ortográfico, que es la tilde, ¿verdad? O vírgula, que se coloca sobre la vocal de la sílaba de acuerdo con las reglas de acentuación, como lo tienen ahí escrito. Entonces, vamos a ver cuáles son las reglas de acento ortográfico más importantes. Este es un tema que se enseña desde la escuela primaria, la secundaria, en la universidad y constantemente está sujeto a cambios, ¿verdad? No es lo mismo las reglas de acento ortográfico de hace 20 años, de hace 40 años que las de ahora, porque pues la lengua va cambiando de acuerdo con la cultura, con la sociedad, con la educación, con los cambios tecnológicos, etcétera, y vamos a tener, por supuesto, influencia de otras lenguas, de otras culturas. Entonces eso va modificando la lengua, no solamente la lengua oral, sino también la lengua escrita. Bueno, entonces empezamos con las palabras agudas. Las palabras agudas son las palabras que tienen el acento en la última sílaba. Cuando hablamos de última sílaba, pensamos de derecha a izquierda. Entonces, palabras como, bueno, vamos a ver los ejemplos que tenemos ahí, como café, como por ejemplo papel, un ejemplo de una palabra tildada y otra sin tildar, pero las dos son agudas, ¿verdad? Porque el acento está en la última sílaba. Café, papel. ¿Y cuáles son las palabras agudas que se tildan? Bueno, las palabras agudas que se tildan son las palabras que terminan en vocal, N y S. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cada una de ellas. Hablé, Nerón y adiós, ¿verdad? Entonces terminan en vocal, N y S. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Sí. Bueno, primero voy a ver todas las reglas en general y después creo que voy a hablarles un poquito de las excepciones a estas reglas que existen. Bueno, entonces esas son las palabras graves. Acento en la última sílaba, se tildan las que terminan en vocal N o S. Las graves son las palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba. Entonces, en la penúltima sílaba, bueno, podemos pensar en muchísimas palabras como palabras de objetos que nos rodean: biblioteca, escritorio, cuaderno, mesita, cortina, etcétera. El universo lingüístico del español está dominado por palabras graves en general. Eso es una característica del español. Entonces, ¿cuáles son las palabras graves que se tildan? Son las palabras que terminan en cualquier consonante, ¿verdad?, que no sea N y S, o
que no terminen en vocal. Entonces, realmente la regla de acentuación de las palabras graves es lo contrario a la regla de acentuación de las palabras agudas. Entonces, las palabras graves que terminan en NS o vocal no se tildan. Pero aquí de una vez vamos a ver la excepción. Excepto, ¿verdad? Para el caso de las palabras graves que se tildan porque terminan en vocal, hay una excepción, ¿verdad? Excepto las que están formando un hiato. Entonces, palabras como por ejemplo panadería, ¿verdad? Panadería es una palabra grave, pero termina en vocal. Pero es por la cuestión de la ley del hiato. Así tenemos muchísimas palabras, las referidas a los establecimientos, ¿verdad? Como librería, carnicería, etcétera, en esta línea, ¿verdad? Pero tenemos otras palabras graves que también obedecen a la ley del hiato, como por ejemplo la palabra búho, ¿verdad? Ahí tenemos un hiato que se divide, entonces búho es una palabra grave que termina en vocal. Entonces, esa es la excepción para las palabras graves que terminan en vocal. Pero en general hay muchísimas palabras en español que terminan en vocal y que son graves, ¿verdad? Esa es la tendencia general. Ahora sí, vamos a ver ejemplos de palabras graves que se tildan. Entonces vean que son palabras que terminan en cualquier consonante que no sea N, I, S, como fácil, tórax, ágil, mártir. Y podemos pensar en otras más, ¿verdad? Que van a tener el acento en la penúltima sílaba. Pensando de derecha a izquierda. Sin embargo, aquí comenzamos a ver excepciones que están relacionadas por influencias, por ejemplo, de otras lenguas, o porque simplemente se ha llegado a un punto en que las reglas ortográficas pues no siempre pueden tener como una regularidad dentro de las reglas gramaticales, sino que algunas pues se van a salir de la regla, algunas palabras se van a salir de estas reglas que tenemos estipuladas. Eso es inevitable porque siempre va a pasar así. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de palabras agudas que no siguen la regla de acentuación de las palabras agudas, ¿verdad? Porque dijimos que las palabras agudas que se tildan son las palabras que terminan en N o S, ¿verdad? Las palabras agudas que se tildan terminan en NS o vocal. Pero vean estas palabras. La palabra maíz termina en Z, pero se tilda porque se tiene que tildar porque está formando un hiato, y al dividir ese hiato, ¿verdad? La mayor concentración de fuerza queda en la última sílaba. Entonces, maíz es una palabra aguda que se tilda, aunque termine en Z. Lo mismo para la palabra raíz, porque exactamente aplica las mismas razones que para maíz. Y por acá tenemos una palabra pues también en esa misma línea, que también va a obedecer a la ley del hiato. La palabra baúl se tilda y es aguda. Es una palabra aguda porque el acento está en la última sílaba y se tilda aunque no termine en N o S. Bueno, esas pertenecen a esta categoría de excepcionalidad. Ahora, tenemos estos otros dos ejemplos.
que tampoco van a seguir la regla, pero por otras razones. Estas más bien es porque, me perdonan aquí porque estoy silenciando. Ok, estas es más bien por otras razones. Más bien estas palabras, la palabra zigzag o la palabra mamuts, son palabras agudas que terminan en S, y la regla dice que las palabras agudas que terminan en S se tildan, pero estas palabras no se van a tildar. Entonces, aunque terminen en S y son palabras agudas, no se van a tildar. Entonces, aquí tenemos pues dos categorías de palabras que no siguen la regla, pero en diferentes maneras. Y todas estas palabras son agudas. También, bueno, esto es según una consideración de los últimos libros de gramática y diccionarios de la Real Academia Española. Los monosílabos ya no se consideran agudos, porque hace algunos años decíamos que Juan era agudo y que más era agudo y ¿verdad? Todas las palabras monosílabas normalmente se clasificaban como agudas, pero según las últimas recomendaciones y consideraciones de la RAE recientes, no se consideran agudos. Entonces vamos a, según esa, digamos, esa disposición y esos razonamientos, hay una quinta categoría de palabras y serían las palabras inclasificables. Entonces, además de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, hay una quinta categoría donde van a parar las palabras que no se pueden clasificar en estos cuatro tipos de palabras. Y por acá tenemos ejemplos de palabras graves que no siguen la regla de acentuación de las palabras graves, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la regla de tildar, de acentuación de las palabras graves? Pues que se tildan todas las palabras que terminan en consonante que no sea N o S, ¿verdad? Pero tenemos que estas palabras, estos ejemplos de palabras, terminan en S y se tildan y son graves. Todas estas palabras son graves. Se tildan aunque terminan en S. Entonces ahí están contradiciendo la regla, pero bueno, estas palabras son palabras que provienen también nos han llegado por influencia de otras lenguas y se han ido pues adaptando al español. Entonces aquí tenemos forceps, ¿verdad? 2 sílabas y la mayor fuerza está acá. Y bueno, también con casi todas terminan hay muchos ejemplos de estas palabras así que terminan en S. Tenemos western, aquí 2 sílabas, y este es un ejemplo de una grave que se tilda terminada en N. Bueno, entonces es otra categoría de palabras que son excepción a la regla de acentuación de las graves. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, siempre hay reglas, pero a veces las reglas no pueden ser, o generalmente las reglas no pueden ser 100% seguras, ¿verdad? Las reglas siempre van a tener excepciones y conforme la lengua se va transformando y evolucionando, pues cada vez va a haber más excepciones a todas las reglas. El tercer tipo de palabras, ¿verdad? Son las palabras esdrújulas. Entonces, las palabras esdrújulas son las palabras que tienen el acento en la antepenúltima sílaba.
de derecha a izquierda, ¿verdad? También puedo decir en la sílaba número 3 de derecha a izquierda. Todas las esdrújulas, todas las esdrújulas se tildan. Entonces tenemos, bueno, ahí tenemos varios ejemplos. Vírgenes, músico, espíritu. Algunas palabras esdrújulas o muchas palabras esdrújulas son un poquito más grandes, pero no necesariamente, ¿verdad? Porque hay palabras esdrújulas que son muy pequeñas a la vista. Por ejemplo, la palabra área, ¿verdad? La palabra área es una palabra esdrújula y es una palabra muy corta, porque la primera sílaba es A, luego re es la segunda y la tercera sílaba donde lleva el acento A. Entonces, área es una palabra esdrújula y es una palabra muy corta. Entonces, para tener eso en claro, que no siempre son palabras que se ven largas. Al contrario, las palabras sobre esdrújula por su naturaleza sí son palabras más extensas visualmente. Entonces, las sobre esdrújula son las palabras que tienen el acento antes de la antepenúltima sílaba. Es decir, en la sílaba número 4 de derecha a izquierda. Entonces, todas las sobre esdrújulas se tildan. Normalmente, formamos sobre esdrújulas cuando nosotros agregamos pronombres de objeto directo o de objeto indirecto o reflexivos, como en estos casos. Avísamelo, ¿verdad? Este lo es un objeto directo o complemento directo, como también se dice, y este me es un objeto indirecto o complemento indirecto. Y realmente se convierte en una palabra larga porque se une al verbo avisar, que está en la conjugación imperativa. Declarándosele. Bueno, también con gerundios, cuando agregamos un objeto indirecto también y un reflexivo como en este caso. Bueno, entonces estas sí son como más fáciles de identificar por esa razón, porque tomamos una palabra base normalmente conjugada en un imperativo o en un gerundio como en este caso, y le agregamos partículas de objeto directo, indirecto y reflexivos. Entonces aquí tenemos un cuadrito, resumen, para que puedan visualizar y recordar las reglas, pero siempre teniendo en cuenta las excepciones que les hablé anteriormente. Bueno, con respecto a las palabras sobre esdrújula tenemos otra excepción, y es que las palabras que ustedes ven aquí como ágilmente, rápidamente, próximamente, anteriormente, hace algunos años, se clasificaban como palabras sobre esdrújula, pero hay una nueva disposición para estas palabras. ¿Por qué? Porque realmente son adverbios, estos adverbios terminados en mente, no son palabras graves, ni esdrújulas, ni sobre esdrújulas, sino que son voces con dos acentos, ¿verdad? Uno, el acento en la base del adjetivo, ¿verdad? Ágil es el adjetivo y es que le da, digamos, cuerpo a este adverbio. Y la otra en men. Entonces, lo mismo aquí, ¿verdad? Que proviene de rápido. Entonces, son palabras que
tienen como esos dos acentos en la base del adjetivo, en la base del adjetivo y en men. Entonces, estas palabras también pasan a ser palabras inclasificables. Esta es una postura explicada en la última versión del libro de estilo de la lengua española, según la norma panhispánica de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, es otra excepción de las sobreesdrújulas. Bueno, entonces vamos a practicar y en este ejercicio ustedes van a clasificar la palabra según el acento. Entonces vamos a tener un cuadro con bastantes palabras de los diferentes tipos y ustedes van a colocar a la par si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Recuerden que estos ejercicios son autogestionados y también el objetivo es que puedan hacerlos conscientemente para que, porque ustedes mismos van a verificar, van a evaluar los resultados que van teniendo. Entonces eso es importante como para ir midiendo la asimilación de los contenidos ortográficos. Entonces por acá tenemos la lista de palabras de diferentes tipos y bueno, aquí pueden pausar el video para que comiencen a hacer el ejercicio de identificación. Este es un ejercicio muy sencillo porque solamente es un ejercicio de identificar si es aguda, grave, esdrújula, para que vean cómo se comporta a nivel de tilde también, o si no está marcada con tilde. En la clase sí vamos a hacer un ejercicio de aplicar las reglas de tildar, pero antes es importante hacer el ejercicio de identificar, ¿verdad? Porque tal vez es mucho más fácil comenzar a aplicar las reglas de acentuación de tilde si tenemos pues bien claro cuáles son las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas y podemos identificar bien cada una de estas en la clasificación. Entonces, bueno, vamos a pasar a la resolución y por acá tienen la resolución de la clasificación de las palabras para que puedan chequear lo que ustedes contestaron. Muy bien, entonces muchas gracias y nos vemos luego.